Bien, lo que vamos a ver hoy es la última parte del método de transporte. El método de transporte, al ser un caso particular del método simplex, se ve rápido, así que lo vamos a ver entre la clase, bueno, la clase pasada y la clase de hoy. Vamos a ver dos métodos para el caso de pérdida de asignaciones, en el que aparecen las variables artificiales. Justamente por eso fue que malinterpreté la pregunta que me habían hecho recién. Eh, Bien, así que, bueno, lo vamos a explicar a los dos métodos. Los voy a explicar uno en una minimización y el otro en una maximización, pero cualquiera de los dos métodos se puede utilizar en cualquiera de los dos casos. Esto es algo parecido como la asignación inicial. Si el ejercicio no te pide que uses un método en lugar del otro, podés usar el que más te guste. Ahora vamos a ver para qué se usa o en qué momento hace falta usar esto. La particularidad es que uno de los dos métodos, que es un poco más complicado, tiene la ventaja de que funciona siempre. Es decir, hay uno de los dos métodos que vamos a ver, que se conoce con el nombre de método de la epsilon, se puede usar aunque el problema no lo necesite. ¿Sí? No todos los problemas necesitan la aplicación de este método de la epsilon, pero lo que tiene de interesante es que si lo aplicás y el problema no lo necesitaba, el resultado anda bien igual, digamos, el método funciona igual y el resultado es correcto igual. Y eso lo hace particularmente interesante para cuando vos tenés que llevarlo a código, ¿sí? Cuando vos tenés que programar, hacer un programa que resuelva este método, podés directamente aplicar el método de la epsilon siempre, sin importar si el problema lo necesitaba o no. Por eso es que les voy a contar ese método. El otro es, tal vez, un poco más simple, es tal vez más sencillo de entender lo que está sucediendo. Tampoco ninguno de los dos es ningún secreto, pero bueno, vamos a empezar a contar de qué se trata. Básicamente la situación es, aparece, o estos casos particulares que vamos a ver, es lo que en el método simplex pasa cuando aparecen soluciones degeneradas. ¿Sí? La solución, lo que para simplex es solución degenerada, en el método de transporte se conoce con el nombre de pérdida de asignaciones. Es un poco más simple de resolver que el caso de simplex, donde aparecen las degeneraciones, pero bueno, es el mismo ejemplo. Es difícil de darse cuenta tal vez al principio, pero es el mismo ejemplo. Para eso vamos a suponer la siguiente situación, es una situación estándar, ¿sí? No importa, es una situación de transporte que tiene tres ofertas y tres demandas, y cuatro demandas, quiero decir. Como la ven, si enseguida hacen la cuentita ahí, tienen 400 unidades en la oferta y tienen 250 y 500 en la demanda, por lo tanto, hace falta agregar una oferta adicional, ¿sí? Hasta acá, nada nuevo bajo el sol. Lo que acabo de mostrar ahí es exactamente lo mismo que lo que venimos viendo hasta ahora. Después, por otro lado, fíjense que este problema ahora tiene cuatro ofertas, cuatro demandas, es un problema de 4 por 4, por lo tanto, según lo que vimos la semana pasada, este problema debería tener siete asignaciones. O sea, 4 más 4, 8, menos 1, 7. Yo tendría que, en la asignación inicial, ya sea de esquina del noroeste o de beneficios máximos o costos mínimos, cualquiera de los dos es lo mismo, debería obtener 7 asignaciones. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, lo vamos a analizar el caso de la minimización utilizando el método de las variables artificiales. Por esto yo antes te decía que no se trataba de variables artificiales en el anterior, sino de demandas artificiales, porque variables artificiales es lo que le voy a agregar ahora al problema para poder resolverlo. Por eso no entendía. Y como encima me dijiste que lo hiciste de un video del cuatrimestre anterior, dije, bueno, por ahí te habías adelantado una clase o algo así, y por eso lo habías visto. Seguimos. Bien. Bueno, si hacemos un análisis utilizando el método de costos mínimos, enseguida van a descubrir que llegamos a ese resultado que está ahí presentado en este momento. ¿Sí? Esperen porque no sé si me están preguntando cosas por el chat. ¿Se escucha mal? Se escucha como que está alejado el micrófono. Como que estoy alejado del micrófono. Ahora se escucha un poco mejor. Ajá. Qué macana. Bien. A ver. Espérenme un cachito. Yo lo escucho bien igual, ¿eh?
Sí, no sé, no hice nada distinto, estamos utilizando la misma vincha, todo igual, así que Ahora está mejor, ahora está mejor. ¿se escucha mejor? Bueno, me habrá quedado mejor, no sé. Bueno, me acomodé un poquito el micrófono, por ahí estaba medio lejos y no me di cuenta. Bueno, decía, si miramos este problema y lo empezamos a analizar, a inicializar, es decir, a buscar la solución inicial, utilizando el método de costos mínimos, yo empecé particularmente por el 3, en realidad podría haber empezado por este 3 o por este 3, cualquiera de los dos, pero fíjense que si hacemos la asignación inicial, resulta que en lugar de tener 7 asignaciones, que es lo que estoy esperando, 7 valores distintos de 0, son 7 asignaciones, tengo 5. ¿Lo ven? Este método, este problema está particularmente puesto así a propósito para que si empezaban por esquina del noroeste les pasara lo mismo, es decir, siempre iban a perder asignaciones. Bueno, acá perdí 2 asignaciones. ¿Qué significa que haya perdido 2 asignaciones? Significa que cuando yo ahora quiera hacer aquello de separar los costos entre los costos del transporte entre la oferta y la demanda, por alguna razón no voy a poder. Ahora vamos a ver, espero que resulte claro lo que les quiero mostrar. Si no, frénenme, porque creo que esto que vamos a ver ahora es lo único relativamente complejo, por decirlo de alguna manera, que tiene el método de transporte. Bien, elijo, por ejemplo, S4, ¿sí? Elijo S4 y nuevamente, de manera arbitraria, los dividimos en dos valores, en este caso S3 y S1, como se ve ahí en la pantalla. Habiendo elegido el 3 y el 1 respecto a este 4, acá, ahora puedo elegir, conociendo este 1, con este 6, el 5 que va a venir ahí. ¿Sí? Con este 5, ahora este 8 sobre esta fila me va a poner un 3. ¿Está bien? ¿Por dónde sigo? Es pregunta. ¿Y por alguno de los dos tres? ¿Por alguno de qué 3? Los que tienen asignado ¿Por 150 y dónde 150. sigo armando los costos? Pregunto. Por los 3 no puedo seguir. No se puede porque te quedaste sin No variable. puedo seguir, no puedo seguir por ningún lado, no tengo forma de seguir. Porque yo, el único que puedo hacer arbitrario es el primero. Puedo elegir el que se me ocurra, pero es el primero. Después no puedo hacer más arbitrario, después voy atado. ¿Está bien? Por lo tanto, como empecé por este 4, dividí entre el 3 y el 1, luego este 6, dividí entre el 1 y el 5, luego con este 5, este 8 me pone el 5 y el 3, y ahora no tengo más por dónde seguir, no tengo ningún otro valor por dónde seguir. Espero que vean esto, porque si no ven esto, tenemos que volver a una clase. El punto es que me falta el costo de esta demanda, de la primera, me falta el costo de la tercera demanda y también me falta el costo de la segunda y de la tercera oferta. Pero como no tengo cómo atarlo como empecé. Es más, podría haber empezado por cualquier otro lado, y de los válidos, por supuesto, y me hubiese encontrado con el mismo problema. En algún momento me iba a quedar sin asignaciones que me permitiesen seguir atando todos los valores. Esto pasa cuando el problema está degenerado en transportes, o sea, cuando no puedo terminar de distribuir todos los costos. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bien, para resolver esto entonces tengo que poner alguna variable artificial en el problema. Lo que tengo que hacer es poner una asignación artificial. Pero resulta que la asignación artificial no la puedo poner en cualquier lado. Lo que digo es, si yo por ejemplo pongo una asignación artificial acá, en la variable que sería x9, es decir, donde tengo el puntero, la que tiene costo 6, una variable artificial ahí no me sirve para nada porque como no tengo el valor de la columna ni el valor de la fila, no puedo atar el otro. ¿Me siguen? Lo mismo, tampoco podría ponerlo, por ejemplo, acá, el valor de la variable artificial. Porque si pongo una variable artificial ahí, no tengo la asignación en la fila, no tengo la asignación en la columna, por lo tanto, no puedo seguir. ¿Dónde lo puedo poner? En cualquiera de los lugares en los que tiene sentido y me permite continuar. En este caso particular, esa variable artificial la pongo en ese lugar.
esa variable artificial o esa asignación artificial, en realidad es una asignación de valor cero. Esa asignación no existe, no está ahí. Lo que yo voy a terminar haciendo luego es, digamos, no considerándola para el cálculo de la z, es decir, para el cálculo de la función objetivo, porque en realidad es una cantidad cero. Solo la uso para poder continuar con la solución del ejercicio. Estoy poniendo un valor, ¿sí?, que es distinto de cero, pero tan chiquitito como yo quiera, como para que no lo tenga que considerar en la función objetivo. Esa es la idea. Puesta esa alfa ahí, me permite ahora encontrar ese 2 en el costo de la fila, que seguramente con el 3 me va a entregar ese 1 en el costo de la columna, y acá vuelvo a tener el mismo problema que antes, no tengo cómo continuar. Como no tengo cómo continuar porque me faltan esta fila y esta columna, podría, por ejemplo, poner una nueva variable artificial en esta asignación para determinar el valor de la columna y luego el de la fila, o bien poner un nuevo valor artificial acá y con eso determinar el valor de la fila y luego el de la columna. Eso es lo que termina haciendo, ¿sí? Puse una variable artificial ahí, con eso obtengo el 5 y después con el 5 y este 3 que está acá, obtengo el menos 2 de la columna. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuántas variables artificiales puse? 2. ¿Por qué puse 2? Porque son 2 las asignaciones que había perdido. Fíjense, si yo tengo, otra vez, lo voy a repetir hasta el cansancio para que a ver si alguno después se acuerda de hacerlo. Tengo 4 filas, 4 columnas, eso da 4 más 4, 8, menos 1, 7. Ese 7 es la cantidad de asignaciones que debería tener. Como tenía 5, tuve que agregar 2. ¿Está bien? Hecho esto, es decir, una vez que tengo las 100, sí. ¿Por qué se le resta 1? O sea, 4 más 4, 8 menos 1. ¿De dónde sale Es eso? parte del método. La explicación de esa es, en realidad tiene que ver con el simplex. Si llevásemos esto al formato del simplex, veríamos la cantidad de restricciones y la cantidad de variables que tiene el problema, y eso nos daría la cantidad de asignaciones distintas de cero que deberíamos tener. Y eso da exactamente igual a 4 filas más 4 columnas menos 1. ¿Está bien? Eso es parte, o sea, de, digamos, si tengo distintos números de filas y columnas, siempre sumo todo menos 1. Claro, y eso es, si vos armás esto como un problema de simplex y escribís las restricciones como un problema de simplex, llegás a esa conclusión de cuántas variables distintas de cero tenés. ¿Está bien? Bien, gracias. Bien. Bueno, decía entonces que cuando llegué a este paso, luego se trata de un problema común, digamos, todo el problema de las variables artificiales termina en el momento en el que terminé de asignar las variables artificiales. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que hacía hasta ahora. O sea, encontrar cuáles de los costos de lo que en simplex era la fila ZJ menos CJ son, en este caso, positivos porque estoy minimizando. Entonces me tengo que sacar de encima o quedarme sin ningún positivo. Podría elegir este 6, podría elegir este 4, cualquiera de los dos. Eligiendo ese 4, ¿sí? Resulta que con ese más que está ahí, el camino con el que voy a llegar es a ese menos, a ese más, a ese menos, a ese más, a ese menos y a ese más. ¿Está bien? Esto es lo mismo que hicimos siempre, todavía otra vez no hay nada nuevo. Lo único particular que hay acá es que dentro de los que se van a restar, es decir, dentro de los que tienen un valor negativo, están las dos variables artificiales, es decir, alfa y beta vinieron a parar al negativo. Y como nosotros de antemano sabemos que la cantidad en realidad en alfa y la cantidad en realidad en beta es tendiendo a cero, es decir, estas dos son artificiales, solo existen en el supuesto de la solución del problema, pero en el problema real no están. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que alfa vale 0 y beta vale 0. Por lo tanto, son las más chiquitas. Es decir, recuerden que cuando hacíamos el camino,
la cantidad que yo tenía que mover era de las que tienen signo menos el más chico. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es o mover alfa o mover beta. Se puede mover cualquiera de las dos. En realidad se puede mover alfa o se puede mover beta porque cualquiera de las dos son artificiales. Lo que sí hay que tener presente para que esto funcione es que si yo ahora decido que muevo alfa, es porque de alguna manera estoy decidiendo que alfa es menor que beta. Y si decido mover beta, es porque estoy decidiendo que beta es menor que alfa. Y eso lo tengo que mantener durante la solución de todo el ejercicio. Digo, frente a la opción de mover alfa o mover beta, si ahora decido alfa, durante todo el ejercicio, cuando se me presente la misma opción, voy a tener que mover alfa. Y si ahora decido mover beta, si en algún otro momento del ejercicio tengo que optar por mover, tengo que optar por la misma. ¿Me explico? Antes de decidirlo, cualquiera de los dos lo mismo. Una vez que está definido, hay que elegir una. Bueno, ahí acabo de hacer el cálculo de Z, abajo de todo. Fíjense que además, obviamente, beta por 6 y alfa por 7 no las estoy contando en el cálculo de la Z, porque obviamente valen 0 y no forman parte del problema real. Y además, no estoy considerando el 8% de lo que sería la variable X10, porque recuerden que esa fila, esa cuarta oferta, en realidad es una oferta que no existe, es una oferta ficticia que se ponía para poder estabilizar el problema. Y esa oferta ficticia, nuevamente lo voy a repetir, no se debe considerar en la solución final del problema. ¿Sí? Bien. Hecho esto, moví beta. Vuelvo una para atrás. ¿Sí? Tengo que elegir mover una. ¿Cuál? Bueno, en este caso muevo beta. Fíjense que cuando yo muevo beta, sumo beta al 150, le resto beta a alfa, le sumo beta al 40, se los resto al 110 y se lo sumo a donde no había nada, que es en el costo 4S, fila 3, columna 4, donde ahora está el beta solo. El 100 del fila 3, columna 3 y el 100 de fila 4, columna 2 son los dos que no formaban parte del camino, son las dos asignaciones que no formaban parte del camino, por lo tanto, no las toco, no las considero. Fíjense en la fila 2, columna 2, donde está el alfa menos beta, que ahí se ve claramente que decidimos que beta era menor que alfa porque a pesar de que las dos tienden a 0, ese resultado tiene que ser positivo, porque las asignaciones no pueden ser negativas, más allá de que se trate de una asignación artificial, más allá de que se trate de una asignación que no existe. Si yo llegase a decidir que eso es negativo, el problema es que me falla el método, porque esa asignación, digamos, yo sé que no existe, pero el método no lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Sé que lo que estoy diciendo parece ridículo, pero no lo es. Si después no le dan bolilla a eso, van a ver que se pueden encontrar con el problema. Por ahí ni se dan cuenta, pero se van a encontrar con el problema cuando terminen de resolver el examen parcial y lo entreguen, de que va a estar mal resuelto. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Algo que no se haya, que no quede claro? La verdad es que no hay demasiado, no hay ningún, no hay ninguna cosa distinta, no hay nada difícil todavía. Después, perdón, toqué no sé qué cosa, ahí, volvemos para atrás. Bueno, volvemos para adelante ahora, ahí, y seguimos. Decía, algo que no hice antes, pero, o mejor dicho, no dije antes, pero se los comento ahora, en la Z, ¿sí? No se consideran, por supuesto, los valores de alfa y beta. O sea que cuando vos movés alfa y movés beta, o movés la variable artificial que sea, en realidad el resultado de la Z ni sube ni baja, pero porque vos no considerás el costo, ¿sí? Dicho de otra manera, para el método de transporte, esta solución es mejor que la anterior, aunque el valor de Z realmente sea el mismo. Digamos, si yo considerara los valores ficticios, si yo hiciera alfa distinta de 0, beta distinta de 0 y alfa mayor que beta, esta Z es mejor que la anterior. Básicamente, como yo en realidad digo que alfa y beta son 0,
las dos z resultan iguales. Con esto lo que quiero decirles es que si yo tengo 15 asignaciones en las que me las paso moviendo las variables artificiales, todas esas iteraciones me van a dar el mismo valor de z, pero no me queda más remedio que hacerlo hasta que en algún momento termine resultando una solución óptima, ¿sí? Bien, bueno, nada, elijo ese 4, tengo el 1 y el 3, ahora el 5, ahora el 3, ahora entre el 5 y el 7 el 2, entre el 2 y el 3 el 1, y ahora entre el 3 y el 4 donde está beta el 1, y ahora entre el 3 del 100 y el 1 de la fila 3, el 2 de la columna 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El problema que tiene este método es que en cualquier momento del problema se pueden perder asignaciones, no solo en la asignación inicial. ¿Cuándo se pierde una asignación? Cuando se consumen fila y columna en el mismo momento, o bien cuando resto en dos asignaciones la misma cantidad. Eso es caso típico de pérdida de asignaciones, y esto puede pasar en cualquier momento del problema. Por lo tanto, puede sucederles que al principio tengan exactamente, en este caso, 7 asignaciones, y que en otra iteración tengan menos, y haya que agregarle variables artificiales al problema a mitad de camino. Y esto es absolutamente normal. ¿Está? Digamos, es absolutamente normal para el método que haya que agregarle variables artificiales. Bien, otra vez, ¿no? Acabo de moverme, por lo tanto tengo que volver a calcular los costos de cada una de las variables donde no hay asignación, es decir, de todas las que son 0, para ver a dónde me conviene llevar unidades, y vuelvo a encontrarme con ese más 2 ahí en la fila 3, columna 2, el único positivo que tengo. Además hay 2 ceros, lo que significa que hay 2 alternativas, pero en este caso no me interesan esas 2 alternativas porque todavía no estoy frente a la solución óptima. No hay que olvidarse nunca de eso. Los ceros que aparecen en la fila 2, columnas 3 y 4, no importan, en este caso en particular, porque todavía no estoy en la solución óptima. Bien, bueno, entrando por este 2, el camino a seguir es bastante simple, es un rectángulo que va de acá a acá arriba, de acá a acá arriba, de acá a acá arriba, de acá a la derecha, de acá hacia abajo y de acá hacia la izquierda. ¿Sí? Es básicamente ese el camino que hay que seguir para resolver. Fíjense que si yo vuelvo a calcular la z, otra vez me da el mismo valor que antes, porque como insisto, lo que moví solamente es beta, no cambia el valor de la z. Fíjense que 6 por 40 es este, no se considera la beta. 4 por 110 es este, no se considera la beta. 3 por 150 es este, no se considera la beta. 3 por 100 es este. ¿Por qué repito esto todo el tiempo? Porque después aparecen alfas y betas en el resultado Z de todos los exámenes parciales que corrijo, o de una parte importante de los exámenes parciales que corrijo, y eso está mal, por más que hayan hecho bien el análisis de la tabla. Así que bueno, de esto se trata un poco la cosa. Les propongo continuar con el ejercicio a modo de práctica, ¿sí? Luego lo voy a terminar de resolver yo, así que ahora lo que voy a hacer es volver a la diapositiva anterior, cortar el video para que se vaya subiendo la explicación, que era bastante simple, no tiene nada grave o nada difícil de entender, y les propongo que intenten continuar con este ejercicio. Por supuesto,